¿Alguna vez te has sentido que te atrapan pensamientos de miedo, de juicio o de comparación? Y eso parece tan real que a veces te domina. No eres tú. Hoy quiero invitarte a mirar más profundo, a reconocer al ego, el sistema del pensamiento basado en la separación, que según un curso de milagros nos aleja de la paz interior. Entender qué es el ego es el primer paso para librarnos de su control y recordar quién realmente somos. Amor, unidad y presencia. Quédate conmigo y descubre cómo empezar a mirar dentro de tu propia vida, donde realmente está nuestra luz. ¿Qué es el ego según un curso de milagros? Experiencia 165. Iniciamos. Bienvenidos a un mundo lleno de experiencias, donde el objetivo es crecer juntos. Anécdotas, reflexiones e historias para aportarte algo en este gran caminar. ¡Iniciamos! Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Experiencias. En esta ocasión vamos a iniciar con una serie de temas enfocados directamente a entender al ego, comprender el ego, dominar el ego, domar al ego o como lo quieras llamar. Y que de alguna u otra manera buscamos siempre, sobre todo, la paz interior, la paz verdadera, el amor completo, el reconocimiento de quién realmente somos. Y para eso, lógico, tenemos que primero identificar qué es el ego. La temática o todo lo que vamos a estar utilizando, quienes me han acompañado en estos últimos meses se han dado cuenta que he hablado mucho de este libro llamado Un Curso de Milagros, el cual recomiendo bastante. Déjenme mostrárselo porque por acá lo tengo para que cuando lo tomen a bien, se lo recomiendo mucho. Ya está bien desgastado, ya no se ve bien el título de tanto que lo he tenido cerca. Este libro tan maravilloso que nos plantea un sistema de entrenamiento mental, un sistema de reconocimiento de cómo funciona justamente ese sistema mental y que nos ayuda a entenderlo bien y a canalizarlo para conectarnos con la paz. Nos plantea de alguna u otra manera que existen dos niveles de conocimiento. El sistema del conocimiento de lo real, se reconoce que lo real únicamente es el amor, y el reconocimiento de ese otro nivel de lo irreal que se relaciona justamente con el ego y que de alguna u otra manera solo puede percibirse uno de ellos. O se reconoce el miedo o se reconoce el amor. Se reconoce el ego o se reconoce a Dios. Así de simple. Y el objetivo es entender cómo estos dos niveles de conciencia se conectan de alguna u otra manera o se separan. Si se mantienen conectados, el amor va a, vamos a decir así, a revelarse, a influirse en el miedo, y ese miedo se va a ir disipando o ese ego se va a ir disipando. Sin embargo, si lo que el ego se percibe y el ego prevalece, no es posible que el amor haga algo sobre de nosotros. Entonces, vamos a conocer primero, y este primer capítulo de esta serie de capítulos, por ahí empecé a leer y a sacar ideas que nos pueden seguir afines, y pues son como 20 las ideas, así que no sé si vayan a ser 20 capítulos con esta misma temática de conocer al ego, porque claro que para poderlo dominar, domar, controlar, manejar o como le guste llamar, tenemos que conocerlo, tenemos que acercarnos a él y sobre todo entender cómo funciona, y eso va a ser una clave muy, muy importante. El curso de milagros plantea que el ego es la creencia de que está separado de Dios. El ego es esa creencia y lo podemos identificar con este relato que se plantea en la Biblia, en el Antiguo Testamento, sobre cómo se generó la creación. Y se plantea que estaban en el jardín del Edén, Adán y Eva, y dijeron: todo esto es tuyo para tu propio beneficio, utilízalo con sabiduría, solo lo único que no puedes es comer de ese árbol, el árbol del conocimiento, el árbol del bien y del mal. Tú no puedes comer de eso y es lo único que no puedes. Y de alguna manera el relato plantea pues que esa serpiente se acercó, esa serpiente le dijo a Eva: mira, come, y logró engañarla. Y entonces al comer ese fruto del árbol del bien, del conocimiento y del bien y del mal, es que
entendieron el proceso de separación. ¿Y qué implica ese proceso de separación? Ese proceso de entenderme fuera de Dios, de entenderme que las cosas pueden ser buenas o malas. Y en ese mundo donde las cosas son buenas o malas, ese mundo es el mundo del ego. Porque de alguna u otra manera, se los voy a poner de una manera muy simple, y he puesto este ejemplo muchas veces, ¿no? Aquí yo tengo en mi mano una pluma. Si la pluma está caliente, yo voy a sentir en mis dedos dolor. ¿Por qué? Porque lógico, una temperatura elevada va a quemar de alguna manera mi piel, pero si yo la sostengo. El dolor no es ni bueno ni malo. El dolor es simplemente un aviso de que algo no está funcionando como está diseñado para que funcione. Si algo está caliente y la pluma está caliente en mis manos, el dolor es aquel llamado perfecto para que yo simplemente la suelte. Desde el ego, el bien y el mal entran en un juicio y me dice, ese dolor es para que sufrieras, ese dolor es para que te agobiara, ese dolor es para que dijeras que eres un tonto, ese dolor es para... Y empieza el juicio. Y el dolor solamente tenía un mensaje, específicamente, suéltalo. Para el mundo de Dios no existe el bien y el mal, solo existen las condiciones perfectas. Y que si existe algo, entre comillas, no tan favorable o no tan agradable, es una identificación de que tienes que hacer algo para regresar a la paz, que tienes que hacer algo para regresar a la tranquilidad. Y esa es la pauta que a final de cuentas buscamos entender. Entonces el mundo del ego es ese mundo de separación, ¿sí? Curso de Milagros plantea. El ego analiza. El espíritu acepta. El ego analiza. ¿Por qué me quemé? ¿Qué sucedió? Qué tonto, ¿por qué lo sostuve? Ya no voy a poder estar bien porque me duelen los dedos al quemarme. Y el Espíritu Santo simplemente acepta. Ya lo solté. Gracias. Qué bueno que me di cuenta a tiempo. Qué bueno que me dolió para que no me hiciera más daño. El ego analiza. Entonces imagínate hoy, y que por ahí va el juego, todo el análisis que tenemos. Y no podemos decir que no es así porque estamos pensando todo el tiempo. El ego incluso siempre quiere tener razón. El amor solo quiere la felicidad. El ego siempre busca la lógica, tener validación y del exterior aparte. El amor simplemente se acepta a sí mismo como tal y busca canalizar todo. Entonces vamos a adentrarnos a buscar explicar de alguna u otra manera, de acuerdo a la perspectiva de un curso de milagros, qué es el ego y cómo funciona. Primero que nada, el ego no es una cuestión física. El ego no es tu cuerpo. El ego no es tu cerebro. El ego es una forma de pensamiento, una identificación con algo. El ego se relaciona más, por ejemplo, con el autoestima. Porque el ego, a final de cuentas, cree que él tiene un valor propio sin importar lo demás. Y si en su momento llega a ti algo, te hace sentir bien o te hace sentir mal, depende de ese algo, no depende de ti. El ego depende más del exterior que del interior. Si me dices, Carlos, coincido contigo, estoy de acuerdo contigo, eres una persona buena, el ego dice, ya ves, lo hice bien. Pero si dicen, Carlos, tú estás diciendo tonterías, incoherencias y no tiene sentido, tú estás mal. El ego dice, pero ¿por qué me dice eso? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que hacer? No, el que está mal es él. El ego siempre empieza a generar un proceso de ilusión en donde depende siempre del exterior. Peor aún, genera siempre juicio, miedo, culpa, dependencia. Si el ego cree que está bien, necesita seguir haciendo lo mismo para que le digan que está bien. Hasta que le dicen, está mal, ¿por qué está mal? Entonces tengo que cambiar. O en juicio afuera, o cambio adentro, y siempre estamos en ese proceso de dependencia. Eso es justamente el ego. El ego es aquel que va creando una historia con los sucesos que vas teniendo en tu vida y que genera de alguna u otra manera una definición de ti sobre de lo que te ha sucedido con tus roles, con tus logros, con tus posesiones, con tus apariencias, con tus identificaciones con el mundo. Y el ego aparte busca personas que de alguna forma siguen validando lo que tú crees de ti mismo. Y entonces se define de acuerdo con lo que haces, no con lo que eres.
Se define más bien con lo que tienes y los alcances que tienes, no con lo que eres. El asunto está, y les aseguro que les ha pasado o conocen a alguien que le ha pasado, que todo termina generándose en conflicto cuando por alguna circunstancia dejas de tener lo que tienes o de hacer lo que haces. ¿Conoces a alguien que se deprima en esa etapa final de su vida porque ya no puede hacer o ya no pudo hacer lo que hacía antes? Y eso es porque se le olvidó quién es. Y se basa solamente en el ego, en ese proceso de identificación ilusoria. Yo no estoy diciendo que esté mal esos alcances y esos logros y esos roles y esos premios que tienes, pero eso no te define. Eso solamente define tu forma de pensar. Y en algunos puntos va a ser buena. Pongo un ejemplo muy sencillo. Si tú eres un experto en botánica, ¿sí? Y hacemos una competencia y tú eres experto en botánica y yo soy experto en música. Si hacemos una competencia en botánica, pues tú vas a ser mejor. Si hacemos una competencia en música, yo voy a ser mejor. ¿Quién es mejor de los dos? Ninguno y los dos. Si nos basamos en el miedo, dependemos de qué juego estemos jugando para saber si somos buenos o no. Pero si nos basamos en el ser, los dos tenemos el mismo valor. Y vamos a disfrutar si hacemos una competencia de botánica porque tú eres el mejor. Y tú haces las cosas mejor. Y yo voy a estar feliz porque yo reconozco quién soy. Desde el ego yo no puedo sentirme feliz porque soy menos que tú. Así que el ego solamente puede conectarse con lo que haces y con lo que tienes. Le cuesta muchísimo porque adicional, el ego, la manera en que termina actuando en el día a día, es siempre reconociendo o necesitando la validación. El ego siempre necesita validación. Y si no, chéquense todas las redes sociales. ¿Quién es el más exitoso? El que tiene más likes. ¿Exitoso para qué? Para la validación constante. No es que estén mal. Puedes seguir compartiendo lo que quieras. Pero si tú lo haces para que te sientas valioso, significa que no eres valioso sin eso. Y eso solamente lo puede hacer el ego. Porque el ego tiene la necesidad de compararse, de competir, de sentirse o mejor o peor que los demás. Y entonces estamos en este juego de no, tú eres más, yo soy más, tú eres más, yo soy más. Estamos en ese proceso competitivo. Reconocen que la competición es lo que rige el mundo actualmente. Porque el mundo está regido por el ego, no por el ser, no por el amor. Buscamos hacer esto. Y justamente este canal y estos mensajes son para que cada vez conozcamos cómo funciona el ego, para que cada vez conozcamos lo que realmente somos, que somos amor. Por eso hablo tanto de amor propio. Porque el amor propio implica a veces como un proceso de egoísmo. No tiene nada que ver con el egoísmo. Es simplemente una base. Yo no puedo dar algo que no reconozco de mí. Yo no puedo decir que amo a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, a mis familiares, a mi entorno, si no me amo a mí. Y justamente el ego no puede amar. El ego puede competir. El ego puede razonar. Otro punto importante, el ego no tiene acceso al mundo del presente. El ego no tiene acceso al mundo del ahora. Porque el ego solo puede basarse en la historia del pasado, en los deseos del futuro. Porque en el presente no hay un tiempo específico. El presente simplemente se disfruta de una manera libre y plena. Y el ego siempre está dudando. El ego siempre dice, cuidado porque antes me fue mal. Sigue ahí porque antes me fue bien. Y se basa más en su historia del pasado. Por eso se distrae del presente. Ya iremos viendo en otros capítulos el cómo es eso. Lo primero que tenemos que hacer a final de cuentas es entender qué es el ego y empezar a descubrirlo. Te voy a enseñar una técnica súper poderosa. Se llama observar sin identificarme. Que esta técnica, el objetivo es que la empecemos a hacer desde ya. Y que por toda la semana la estemos haciendo. Observar sin identificarme. Porque va a haber una pauta muy importante. Al ego no lo podemos identificar antes de identificarlo. Sé que suena medio chistoso,
Pero te tienes que equivocar, tienes que caer en el error, tienes que caer en el miedo, en la culpa, en la división, en la separación, para reconocer que estás ahí. Y una vez que reconoces ahí, empezar a identificarte con otras cosas. Ahorita lo vamos a ver de una manera muy específica. Ahora bien, ¿para qué queremos dominar al ego? ¿Para qué me va a servir que pueda domarlo, conocerlo, validarlo? ¿Para qué? Para algo muy sencillo. El ego no puede vivir en paz. Así que si lo dominamos, podemos reconocer y vivir la paz. ¿Por qué no puede vivir en paz el ego? Porque el ego siempre quiere tener razón y depende del exterior. Y el exterior es de este mundo tan cambiante, es imposible decir que vamos a estar en paz. Por eso, para conocer la paz, tenemos que reconocer que el ego es el que sufre, no yo. Yo no soy el ego, yo tengo un ego y lo elijo. Pero si lo elegí, y es una idea básica para el curso de milagros, si lo elegí alguna vez como verdadero, puedo cambiar de opinión. Y si yo elegí que el mundo del ego era la realidad, puedo cambiar de opinión. Así que ¿quién sufre? ¿Yo o el ego? Y te lo voy a poner con un ejemplo muy sencillo. Supongo que tú has tenido alguna vez una pesadilla, donde lo sufrías como si fuera real. Lloraste, sufriste, sudaste, generaste un conflicto físico impresionante. Y cuando te diste cuenta que era solo un sueño, despertaste y simplemente dejaste de verlo como algo real. Así es el ego. Y las pesadillas que de repente pudimos haber tenido, en realidad se repiten todos los días. Al pensar que tengo que enojarme, al pensar que tengo que entristecerme, al pensar que tengo que sufrir por esto que sucede en el mundo, por esto que se supone me hicieron. Si quieres quitarte todas esas historias, lo primero que tienes que hacer es reconocer que el ego es el que sufre, no tú. Tú no eres tu ego. Tú eres una persona perfecta, hija de Dios, hijo de Dios, que tiene un plan, una misión y algunas cosas que aprender para reconocer quién es. Y eres perfecta, eres perfecto. Nadie te ha hecho absolutamente nada. Han hecho cosas que te influyen. Han hecho cosas que te afectan, pero que no te quitan lo que eres. Pero al ego sí. El ego sí cree que está sufriendo y está en una pesadilla que tenemos que despertarlo. El ego te aleja del amor, te aleja de la unidad, te aleja del momento presente. Te aleja, a final de cuentas, de la verdadera paz. La paz en donde todos los hijos de Dios estamos unidos. Y fluimos de una manera perfecta. ¿Cuándo y cómo? Cuando reconocemos que es el ego y renunciamos a él. No es necesario comprenderlo. No es necesario convencerlo de nada. Te tienes que convencer tú simplemente de que el ego solamente es un constructo de un pensamiento de ilusión que está muy confundido y que sufre. Así que lo primero que vamos a hacer, y este es el ejercicio que te planteo de observar sin identificarte, es empezar a conectarte con lo que realmente es. ¿Quieres que se revele tu ser? ¿Quieres que tu ser te sea presentado y entendido como tal? Vamos a acallar al ego. Vamos a decirle al ego, silencio. No es cierto eso que me estás diciendo. No me interesa validarlo como real. No me interesa verlo como algo que existe. Así que vamos a hacer este ejercicio práctico. Observar sin identificarnos, se llama la técnica. Esto es una técnica muy simple, pero súper poderosa. Durante el día te aseguro que te va a pasar muchas veces. Algunos días más, algunos otros menos. Vas a tener una emoción incómoda, una idea que te saque de tu paz. Y te vas a enojar, te vas a sentir con culpa, con celos, con juicio, con enojo, con tristeza, con miedo, con lo que tú quieras. Cualquier cosa, ¿ok? Detente. Solo unos segundos, un minuto máximo. Y dite a ti mismo, ¿quién en mí siente esto? ¿Quién en mí siente esto? La respuesta va a ser muy simple. Y la respuesta va a ser directa. Y vas a decir esta frase. Este es el ego reaccionando. Yo no soy esto. Yo soy el amor que observa en paz.
Y listo. No se trata de enjuiciarte, no se trata de checarte nada. Solamente vas a decir, este es el ego reaccionando y yo no soy esto. Yo soy el amor que observa en paz. Y me enojé. Va de nuevo, este es el ego reaccionando. Este es el ego reaccionando y yo no soy esto. Yo soy el amor que observa en paz. Respira unos segundos y sigue haciendo lo que te toca. Recuerda, si tú quieres enjuiciar, el ego es el que está enjuiciando. Si quieres entender, el ego es el que necesita entender. Simplemente respira y sigue haciendo lo que te toca. Ya no todos los días. No tienes que, no es una cuestión de tensión, no es una cuestión de agobio, es sencillito. El ego es el que sufre. El ego es el que llora. El ego es el que tiene miedo. El ego es el que te mantiene ahí. Así que cuando veas algo incómodo, este es el ego reaccionando. Yo no soy esto. Yo soy el amor que observa en paz. Y ya. No se trata de que tienes que decir más. No se trata de que tienes que entender ni siquiera. El ego es el que quiere entender. El amor y el espíritu, tu verdadero ser, solo acepta las cosas y si en su momento tiene que cambiar, cambia. Cambia su camino, cambia su destino, cambia sus relaciones, cambia su forma de ser. Pero hoy, a final de cuentas, eso te llega a tener la verdadera paz. Hoy hemos aprendido que el ego no es algo externo que debamos combatir. Es una creencia errónea que podemos elegir soltar. Como dice un curso de milagros, no tienes que hacer nada para ser quien eres, solo deja de impedirlo. Cada que eliges observar en vez de reaccionar, cada vez que eliges amar en vez de juzgar, estás dejando que el espíritu que está en ti guíe tu camino. Recuerda que no estás solo en este proceso. Cada instante de conciencia es un milagro. Gracias por acompañarme en este viaje hacia el despertar. Sigamos juntos eligiendo el amor sobre el miedo. Realiza el ejercicio de observar sin identificarte y di todas las veces que necesites. Este es el ego reaccionando. Yo no soy esto. Yo soy el amor que observa en paz. Gracias por caminar juntos. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Gracias por acompañarnos. Si te agrada la información, compártela. Síguenos en redes sociales como Carlos Aranma y comenta qué piensas y qué aprendes de este episodio. Activa las notificaciones para que te llegue un recordatorio cuando tengamos un capítulo nuevo. Y muchas gracias por vivir este mundo lleno de experiencias.